Unboxing. Hagamos un unboxing. Prepárate porque este es un unboxing bien ñoño. Es un unboxing de un libro que se llama Fals Borda Fotógrafo, publicado entre la Universidad Nacional y la Universidad Santo Tomás. El libro contiene fotografías, están bien bonitas las fotografías, que tomó Orlando Fassborda cuando estaba joven en 1949 en un pueblo que se llama Saucío en Cundinamarca. Fassborda era barranquillero y yo creo que por eso este pueblo en Cundinamarca y esta geografía de Cundinamarca les podía parecer tan fascinante porque era algo bien diferente a lo que él conocía. Fassborda es uno de los intelectuales más conocidos en Colombia. Uno, porque fue fundador de la Investigación Acción Participativa y porque además fue miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución del 91. Yo estuve muy de buenas el año pasado porque me invitaron a traducir el prólogo que había sido escrito por Jan Rapaport. Ahí está mi nombre, ahí lo podían ver como traductor. Y pues fue una experiencia bien bonita hacer parte de la producción de este libro, de trabajar con las personas de la Santo Tomás y de la Universidad Nacional y de pues también tener la oportunidad ahora de ver este libro que está particularmente hermoso. Aquí les dejo esta recomendación de un libro que está muy bonito, está muy sencillo, es un libro que tiene fotografías fascinantes. Recuerden conseguirlo en librerías y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para más charlas sobre libros ñoños. 4 libros LGBT que tengo en mi biblioteca que recomiendo porque son muy buenos. Primera, A Sangre Fría de Truman Capote, la obra culmen que todos los periodistas tienen que leer en las universidades. La Chaco de Juan Solá, una novela trágica sobre Jimena, una chica trans y su experiencia en Buenos Aires. Es muy buena, pero es muy dura. 3, Estética Unisex de Rodrigo de Laos, es una novela gráfica con unos personajes súper extraños y con un final en el que uno no deja de pensar nunca. Soy una tonta por quererte, una compilación de relatos de la super rockstar y mega luminaria Camila Sosa Villada. Me gusta mucho más su novela Las Malas, pero estos relatos son una ventana muy profunda a la vida de las personas trans. Cuéntenme en los comentarios cuáles son esos libros o cuáles son esas novelas o esas obras que uno no debe dejar de leer para este Día del Orgullo LGBTIQ+. Se llegó junio, que es el mes del orgullo, y en todo el mundo se celebra el orgullo de las personas gay, de las personas lesbianas o bisexuales o transexuales o no binarias o de todas las identidades que son parte de la sigla LGBTQ+. Pero hay un hecho del que no se habla mucho, a la parte de las celebraciones y de las fiestas y de los carnavales, que es el hecho de salir del closet. Salir del closet es como una cosa que le toca hacer a todas las personas que están como en ese lado de la diversidad, en ese espectro de la diversidad sexual. Entonces por eso yo quería pedirte que si estás viendo este video y has tenido que salir del closet y has tenido o conoces a alguien que haya salido del closet, pues que le des like y le compartas este video. Pero este hecho de salir del closet resulta que no es un hecho tan amable, no es tan chévere, muchas veces es violento. Y por eso fue que quise hablar en este video sobre este libro que se llama Chao Closet de Sebastián Santa Fe Ayala. El año pasado yo tuve como la oportunidad de conversar con él en el lanzamiento del libro. Sebastián Santa Fe es una persona, un muchacho muy talentoso que hace cómic y escribió este cómic que se llama Chao Closet, que es un libro de Planeta Cómic sobre su experiencia saliendo del closet en una ciudad como Bogotá. Y es un libro que yo creo que vale mucho la pena leer porque habla como de este paso, de lo que es contarle a otras personas, que a pesar de que de no ser absolutamente obligatorio, es algo que hay que estar continuamente haciendo todo el tiempo, que es contarle a las otras personas tú quién eres, estar separándote como de la tradición, de la heterosexualidad y estar diciéndole a las personas, bueno, yo soy gay, o soy una mujer lesbiana, o soy una persona no binaria, o yo soy una mujer o un hombre trans, y que no debe ser algo tan bonito o tan fácil. Por eso entonces yo quería recomendarles este libro que se llama Chao Closet, que está muy bonito, los dibujos están hermosísimos, la historia es muy llena de corazón, es una historia muy llena de amor y entonces por eso yo quería pedirles, uno, que lo leyeran, porque está súper chévere, y dos, que me sigan en mi canal de YouTube, que está en mi descripción en mi video, estoy hablando más de literatura. Oiga, rebujando aquí entre mi biblioteca me puse a pensar en qué libro podía recomendar o qué libro podía hablar y me acordé de este libro que se llama Uncle Bill, escrito por Bernardo Fernández. Es un libro bien fácil de leer, es un libro bien chévere y hablando de chismes, pues el tipo cuenta la historia como de su relación y la relación de su abuelo con William Burroughs. Resulta que William Burroughs era un escritor así súper famoso que escribió libros sobre drogas y sobre sexo y sobre maricas y entonces pues el tipo se fue a buscar entre su familia y se dio cuenta como que el abuelo tenía mucho que ver con él y entonces fue a contar la historia. Lo que hace un poquito lo que me parece chévere del libro es como que le cuenta a uno la historia. Es una historia que uno escucha mucho pero no es como tan fácil de entender. Cómo fue que William Burroughs cuando estaba en México así en medio de un viaje de drogas retenas terminó matando a la mujer. Entonces pues yo creo que si uno quiere como entender un poco más cómo fue que sucedió ese disparate tan berriondo, pues tiene que leer Uncle Bill de
Bernardo Fernández, ese libro lo consigue uno en todas partes porque es súper famoso. Novela gráfica más conocida, esta. Y pues además de eso, pues lean Junkie o lea Queer, que también es como una historia ahí toda de gays, como bastante compleja y bastante atravesada, que es como entretenida a leer. Duro, pero chévere. ¿Conocen otros autores que ya no han matado a sus esposas? William Burroughs sí era gay, él había tenido relaciones con muchos hombres, pero en un momento conoció a la que se convertiría después en su esposa, que se llamaba Joan Vollmer, y pues ellos compartían como la afición por la literatura, la afición por las fiestas y además la afición por las drogas. Entonces, pues tenían esta relación tan especial que terminó en que los dos se fueron a vivir a México y terminó en que tenían un hijo. Ella ya tenía un hijo y luego con el hijo del hijo que tuvo con William Burroughs, pues ya eran dos hijos. Y después de un viaje que hizo William Burroughs a Quito, cuando regresó, él estaba en una fiesta con su esposa, ahí estaba como el hijo de ellos. Pues resulta que hicieron el reto de Guillermo Tell y él le puso un vaso en la cabeza a ella, le disparó con tan mala suerte que la mató. William Burroughs tenía un abogado que era bastante corrupto, terminó entregándole un montón de plata a un montón de personas y terminó liberando a William Burroughs en un tiempo récord. Fueron como 2 semanas solamente la que él estuvo en la cárcel. La introducción a su novela, esta novela que es muy buena, que se llama Queer, él dice es que ese hecho lo convirtió en escritor. Si no hubiera sido por la muerte de John, él no se hubiera convertido en el escritor en el que se convirtió. Tengo un reto literario que me encantaría que hiciéramos juntos este fin de semana. Lo que vas a hacer es esto. Vas a ir a Google y en Google vas a buscar El Evangelio según San Marcos. Es un cuento de Jorge Luis Borges. Ese cuento no te vas a demorar nada leyéndolo, te vas a demorar como 15 minutos, pero tienes que tener en cuenta que cuando llegues al final del cuento, tu cerebro va a ser... te va a explotar el cerebro con ese cuento. Pero el truco de ese cuento no está en la primera lectura, sino en la segunda. Cuando llegues al final y vuelvas a leer el cuento, te vas a dar cuenta por qué es que tu cabeza hizo... Entonces, cuando tu cabeza haya hecho... o si no hizo... lo que vas a hacer es dejarme un comentario contándome qué te pareció el cuento, si te estalló el cerebro, si te gustó, si no te gustó, si ya lo habías leído, si ya lo conocías, si es la primera vez que lees a Jorge Luis Borges. Si no habías leído nunca antes a Jorge Luis Borges, te vas a dar cuenta de un beneficio. Ahora en adelante, cuando vayas a un cóctel o cuando estés en una cita romántica, le vas a poder decir a la gente que ya leíste a Jorge Luis Borges y entonces la gente vas a pensar que eres súper intelectual. Recuerda dejarme el comentario en este video. Se murió esta semana Milan Kundera. Y para serles sensatos, yo no lo he leído. Él era como uno de esos autores que todo el mundo leía cuando yo estaba en el colegio y entonces como que le cogí tirria y nunca lo leí. Entonces, pues me gustaría poder empezar a leerlo. Entonces, si tienen alguna recomendación, déjenmela en los comentarios. Si de pronto ustedes ya lo leyeron, cuéntenme por qué les gusta, por qué les parece chévere, por qué debería leerlo, por qué deberíamos recomendarlo. No se cohiban, escriban lo que puedan y cuéntenme lo que quieran sobre Milan Kundera. Esta es una historia que me parece muy entretenida, pero que además puede servir para un muy buen debate. Resulta que en el estado de Utah, en los Estados Unidos, el año pasado, un grupo de extrema derecha logró pasar una ley que servía para restringir de los recintos educativos o de los centros educativos material con contenido que ellos consideraban inapropiado. Esta ley ha servido sobre todo para censurar material que tiene contenido que podríamos decir que es racializado o que además está relacionado con la comunidad LGBTIQ+. Pero resulta que un grupo de padres aprovecharon esa misma ley para solicitar que fuera retirada de los colegios la Biblia por considerar que tiene contenido pornográfico y además indecente y además violento. Por eso la Biblia estuvo temporalmente prohibida en los colegios de el condado de Davis. Y es que si uno ha leído la Biblia se da cuenta que en realidad la Biblia sí es un libro bastante violento. A mí me parece interesante solamente hacerme la pregunta de si, por ejemplo, si hay otros contenidos que tienen material que es considerado violento y sexual que han sido censurados, ¿por qué la Biblia entonces no debería ser censurada? Me gustaría preguntarles, por ejemplo, si ustedes han leído la Biblia o si tienen alguna opinión sobre este debate que es el de la censura de los libros según su contenido sexual, pornográfico y violento, que terminó también afectando a la Biblia, el libro que menos quería afectar. O si por el contrario ustedes consideran que la enseñanza de la Biblia tiene que estar por encima de cualquier otro libro o de cualquier otra instrucción. Es que hay gente que me ha escrito a preguntarme que cómo puede decir a alguien que la Biblia es un libro pornográfico. Eso no lo dije yo, eso es como la justificación que están diciendo los padres que pusieron la denuncia o que pidieron que se retirara la Biblia. Ellos sí estaban diciendo que la Biblia era un libro pornográfico. ¿Qué significa que un libro o que la Biblia sea pornográfico? Eso es una cosa que yo no la sé. Me pregunto qué implica que un libro sea pornográfico, qué clase de escenas trae, cómo puede ser un libro para que uno llegue a considerar que es pornográfico, y esa es una pregunta que yo la dejo abierta por si alguien sabe qué es. El debate surgió porque unos padres de familia utilizaron la misma ley que habían
pasado la gente de ultraderecha para censurar los libros LGBTQ+, y de las personas negras, para censurar la Biblia, y eso me pareció que era una movida bastante sagaz. Hubo otro comentario que me pareció bastante entretenido e interesante, porque él me decía que pues no había que censurar la Biblia porque más o menos eso era como si uno le pusiera porno a un niño de 7 años para enseñarle sobre educación sexual. Uno no coge los pasajes más violentos de la Biblia para hablarle a un niño de amor, un niño de empatía, sino uno escoge ciertos libros que son los que sirven para enseñar esos temas. Y por último, hablando de esos libros y esos temas que parece que son hermosos en la Biblia, me encantó el comentario de Liana Salazar, porque ella dejó dos pasajes de la Biblia que recomiendo leer porque tienen mucho amor y porque son muy bonitos. Entonces los voy a dejar para que la gente los pueda leer. En la ciudad de Nixa, en Missouri, en Estados Unidos, un grupo de mujeres comenzó a pedir de manera oficial que los colegios retiraran de las bibliotecas libros que consideraban pornográficos. La misma pregunta que ya me había hecho en 2 videos anteriores: ¿qué es un libro pornográfico? La petición incluía 16 libros, la mayoría memorias de personas LGBTIQ+, o novelas multigeneracionales sobre las ramificaciones del negocio de la esclavitud. Esa lista de libros incluía varias novelas de Margaret Atwood. Y como Margaret Atwood es una de mis escritoras favoritas, pues les voy a recomendar Los cuentos de la criada, porque además no puedo creer que alguien quiera prohibir a Margaret Atwood. Sí, es impresionante. Los cuentos de la criada es una novela que cuenta la historia de un país ficticio que se llama Gilead, que es gobernado por medio de una teocracia, solo por hombres, y en el que las mujeres solamente sirven para tener hijos. O sea, los cristianos hicieron un golpe de estado y se montaron un gobierno que explotaba a las mujeres con la excusa de reducir las emisiones de carbón. Yo empecé a verme la serie y después de repetirme las 4 temporadas que estaban disponibles, no pude más y me leí la novela. Y la novela me gustó incluso mucho más que la serie, y eso que la serie me gusta muchísimo. Es una serie como muy oscura, pero es una serie buenísima también. Pero el libro me parece que es incluso muchísimo mejor. Y luego, como me vieron tan engomado con Los cuentos de la criada, pues terminaron regalándome Los testamentos, que es la continuación, y también me la leí. No es tan bueno como Los cuentos de la criada, pero es un libro que uno se lo come así súper rápido. Yo la verdad la doy 5 de 5 porque es una saga fantástica. Al diablo, la primavera fue la novela que sacó de closet a Bogotá. En el 2002, Alonso Sánchez Baute publicó la novela que le contaba al mundo lo que hacían las maricas en Bogotá, dónde hacían cruising, dónde iban a rumbear, dónde era que se encontraban, cuáles eran los problemas que tenían, qué era lo que le dolía y sobre todo por qué la soledad para las maricas era algo tan doloroso. Por supuesto que eso no le gustó a mucha gente porque ponía sobre la palestra pública dónde era que estaban los maricas haciendo sus cosas, dónde era que estaban viviendo, qué era lo que les estaba pasando. Y eso en una sociedad tan violenta como la bogotana, pues era un riesgo. Recordemos que en el 2002, cuando salió la novela, la Constitución Política Colombiana, la nueva, la del 91, tenía como 11 años y además Uribe acababa de montarse a la presidencia. O sea, en ese momento toda la gente estaba pidiendo que todos los conflictos los solucionaran a plomo. Pero esa novela también demostró que se podían escribir buenas novelas y buena literatura contando las historias de las maricas. En principio, según yo recuerdo, y la edición que yo leí había sido publicada por Alfaguara, y porque puso en evidencia que las historias de las personas diversas contaban, a pesar de que el contexto no fuera el más amable para recibirlas. Yo me acuerdo haber leído esa novela sentado en la puerta de mi casa tomando vino y fumando, en una época en la que estaba muy enamorado de una persona que me rompió el corazón, y sobre quien luego yo también escribí una novela. Ya que viste este video, sígueme. Sigamos hablando sobre el tema de la prohibición de libros. Otro de esos temas candentes relacionados con ese debate es el de la esclavitud. En Estados Unidos, la extrema derecha lleva ya un rato intentando controlar la narrativa sobre ese tema. O sea, quieren controlar la forma en que en los colegios se enseña la esclavitud, o de censurar ciertos libros que cuentan qué fue lo que vivieron los afroamericanos en las plantaciones antes de la guerra de secesión. Por ejemplo, en el estado de Florida acaban de aprobar una ley que impide a los profesores contarle a los niños la historia americana del tema en una forma en que les produzca a las personas blancas culpa o vergüenza. Uno de esos nombres que se repite cada vez que se habla de censura de libros en Estados Unidos, pues es el de Toni Morrison. Tal vez una de las escritoras más impactantes que yo he leído en toda mi vida. Hace varios años, buscando novelas sobre casas embrujadas, me topé con Toni Morrison y terminé leyendo Beloved. Uno sí podría pensar que el libro es una historia de terror, pero no solamente porque la casa en la que sucede la historia aterroriza a sus habitantes, sino porque sirve de puente para que uno aprenda o para que uno se entere de las torturas tan tremendas que sufrían las personas negras cuando eran esclavizadas. Beloved cuenta la historia de una esclava que se escapa de sus propietarios y de todas las cosas que ellos hacen para volver a atraparla
Sin embargo, Beloved es una novela bellísima también que habla sobre la familia, sobre el perdón y sobre todo sobre la maternidad en una situación tan mierda como era ser una persona esclavizada. Pero entonces la semana pasada me encontré con un anuncio en un grupo de Facebook de profesores de inglés. Pues había un comentario que me llamó la atención y era una persona que preguntaba si el trabajo de los traductores no había sido ya matado y terminado por la inteligencia artificial. Entonces, pues pareciese más bien que la inteligencia artificial escribe muy bien y lo hace sola. Pero resulta que nosotros cometemos un error y es que asumimos que la inteligencia artificial en verdad es inteligente y que todo lo que hace muy bien. Y eso es completamente falso. La inteligencia artificial no hace las cosas bien y nosotros como escritores o como traductores, como personas, tenemos que asumir que el trabajo que la inteligencia artificial hace lo hace mal porque es estúpida y lo único que puede hacer es imitar el lenguaje humano. Sin embargo, lo que no se puede hacer es utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, revisar lo que hace. Ahí es donde sigue siendo tan vital y tan fundamental el trabajo de los traductores y el trabajo de las personas que saben escribir. Es cuando uno utiliza la inteligencia artificial como una herramienta, lo que hace es revisarla para cerciorarse de que esté bien, no simplemente asumir que lo que te está haciendo está bien hecho, porque eso es lo que el gran error que está cometiendo la gente. Ya está más que probado que la inteligencia artificial produce mentiras, escribe mal, tiene sesgos, homofóbica, transfóbica, racista. Entonces no hay razón para dejar que el trabajo que haga lo haga sin supervisión y que además lo haga mal. Yo creo que ese es el gran error que la gente está cometiendo ahora con la inteligencia artificial. Está utilizándola como una herramienta, asumiendo que la herramienta hace todo bien, y eso es falso. No se dejen engañar. ¿De qué se trata esta novela y cuáles eran las piedras que quería remover Rafael Dumet al publicarla? La novela cuenta esta historia que es súper emocionante de un personaje que se llama Salango, que termina siendo el espía del Inca, que tiene este poder tan particular que es el de contar todo a gran velocidad y además poder memorizarlo todo. Y este personaje termina siendo el espía de Atahualpa. Entonces la novela tiene como estos dos momentos tan chéveres que son: uno es la historia de esta relación de Atahualpa, que es el último Inca, con Salango, pero además la otra parte de la historia es la forma en la que Salango llegó a convertirse en el personaje tan importante que es y cómo es que llega a convertirse en un espía. Además de eso, hace una descripción, pero impresionante, en serio, del imperio inca y de cómo era tan avanzada esa civilización antes de que llegaran los españoles. Y algo que me pareció súper interesante es que Rafael Dumet ha dicho varias veces que uno de los puntos de la novela era demostrar que para que los españoles, solamente 160 españoles, lograran derrotar al imperio inca, necesitaban tener aliados internos y esos aliados tenían que traicionar a sus gobernantes. ¿Por qué lo hicieron? Ahí les dejo la recomendación de esta novela que está buenísima para que lo averigüen. La novela que hizo que mi viaje a Perú fuera aún más mágico de lo que fue. Hace un mes estuve en Perú, estuve en Lima, en Cusco, fuimos a la montaña de los 7 colores y estuvimos en Machu Picchu. Pero justo antes de irme para Lima, me acordé de un artículo que había leído sobre una novela que se llama El espía del Inca. La novela fue escrita por Rafael Dumet y me fui en el avión leyendo y estuve leyendo en todo el paseo. La novela es un libro de aventuras y de espionaje que sucede justo en el momento en que llegan los españoles y además está tan bien documentada que hace una descripción pero que es brutal, impresionante, de lo que era el imperio inca, de lo que había sido el imperio inca durante 150 años. Toda la novela está escrita en quipus, o sea, en ese sistema que habían desarrollado los incas para llevar cuentas y hacer registros. Lo que más me gustó de leer esa novela fue estar en Perú y caminar por sitios en Lima, por museos en Lima que describían los objetos y las prácticas de los incas, y también, por ejemplo, caminar por la ciudad ombligo del mundo para los incas, que es Cusco, leyendo la novela y viendo lo que la novela me estaba mostrando afuera en la calle. Me pareció fantástico. Pues anoche, a pesar de no tener camiseta rosada ni ropa rosada, me fui a ver Barbie. Buenísima, no, malísima, no. En la mitad sí. Me pareció muy divertido que es como la excusa para que las personas heterosexuales reclamen su derecho a utilizar la ropa rosada. Pero no es sobre eso lo que les quería hablar. En realidad se me pareció una película muy entretenida. Es como 1 hora y media de entretenimiento. Pero la pregunta es por qué es tan entretenida. Entonces viéndola me acordé de un libro que a mí me gustaba mucho hace tiempo, que se llama El héroe de las mil caras, escrito por Joseph Campbell en 1949. Pues resulta que para este libro Joseph Campbell, que es un mitógrafo, o era un mitógrafo norteamericano, reunió 100 mitos
y los analizó. Estos mitos eran como historias fundacionales de las más conocidas de todo el planeta. Jesús, Osiris, Buda. Y después de realizar todas estas historias se dio cuenta que compartían como ciertos rasgos fundamentales. Él codificó estos rasgos y les puso el nombre de el monomito del héroe. Este monomito del héroe nos cuenta la historia de un héroe que recibe una llamada a la aventura que él no quiere aceptar. La acepta y entra a un mundo sobrenatural y mágico en el cual tiene que vivir una serie de aventuras. Cuando Joseph Campbell publica este libro, pues esta especie de estructura se vuelve súper popular porque empieza a ser utilizado en muchos libros y películas de Hollywood. Esta es exactamente la misma estructura que utiliza Greta Gerwig para la historia de Barbie. Y entonces tembló en Bogotá hoy. Últimamente como que todos los temblores los he sentido, el de las 4 de la mañana, los otros como a otras horas del día. Pero cuando tiembla, entonces me pongo a pensar en las cosas que he visto o en los cuentos o en los libros que he leído que tienen que ver sobre terremotos. Y se me vino a la cabeza este cuento que se llama Rana salva a Tokio de Murakami. Resulta que Murakami escribió un libro después del terremoto de Kobe del 95 con 6 relatos que tienen que ver con lo que pasó después del terremoto. Pero este cuento, Rana salva a Tokio, me parece bastante particular porque se mueve como en ese territorio bastante extraño en el que a veces se mueve Murakami, que me gusta tanto, que es cuando no está parado específicamente sobre lo real, sino cuando le cuenta a uno esas historias que están como en el terreno de la imaginación, pero también en el terreno de los sueños, pero al mismo tiempo uno está parado en el terreno de lo real. Aquí estoy sentado grabando, empezó una réplica, ya paró, pero sonó una alarma. Este cuento cuenta la historia de un señor que se llama Katahiri, que recibe la visita de una rana que lo invita a salvar la ciudad de Tokio de un terremoto. El señor rana o la rana tiene que enfrentarse a Gusano y salvar así a la ciudad de Tokio. Entonces yo les recomiendo, pensando como en cuentos que tengan que ver con temblores, este cuento de Murakami. Espero que estén contentos. Gracias. Pues uno como que siempre cuando habla de poliamor siente como que cuando la gente es poliamorosa es porque le gusta tirar mucho o porque quiere tener varias relaciones o porque no se quiere comprometer o no sé, hay como un montón de ideas ahí como metidas alrededor del asunto del poliamor. Y yo siento que al leer este libro y al explorar con Gabriela ese tema de su relación de pareja, sus relaciones de pareja, creo que logra como romperle a uno como muchos de esos mitos que uno tiene como sobre las relaciones que no son monogámicas. Y eso me parece que es súper importante, me parece que es como un súper acierto de este libro y de todo el trabajo de Gabriela. Porque además, pues leí este libro y fui a la obra de teatro que hizo acá en Bogotá, que es como la continuación de este libro y de la continuación de su historia familiar. Y yo me siento que también como muy inspirado, me sentí muy inspirado a leer a Gabriela porque Gabriela es muy honesta con su escritura y cuando escribe habla sobre sí misma de una forma que yo siento que es muy honesto y me gustó mucho y es una cosa que yo siento que repito muy seguido en mi cabeza como esta narración que ella hace sobre la relación con su papá y ella intenta como también construir a su papá como un personaje pero también intenta construir la relación que tuvo con su papá en el libro y también en la obra de teatro y yo siento que eso me parece muy inspirador y a mí me inspiró por ejemplo a escribir también para la última novela que escribí sobre mi relación con mi papá y sobre mi papá. Entonces yo dejo esta recomendación. Hace como un año empecé a dar en la universidad un curso de comunicación y el programa decía que teníamos que ver ensayos y que teníamos que leer ensayos con los estudiantes. Al principio yo decía que aburrimiento porque el ensayo es un género literario que uno siempre concibe como que es aburrido, como que es duro, como que es pura argumentación. Y resulta que no, me encontré varios libros de ensayos que eran buenísimos. Por ejemplo, Contra los hijos de Lina Meruán. Aunque el nombre del libro es Contra los hijos, pues ella dice muy claramente y todos los ensayos son sobre maternidad, no específicamente contra el hecho de tener hijos, sino contra la maternidad como un hecho obligatorio para las mujeres en el mundo. Yo creo que ese es un libro que vale mucho la pena leer. A mí me gusta mucho el estilo literario de Lina. No es complejo, sí es una escritura argumentada y sigue como la estructura tradicional del ensayo, pero es ensayo literario, o sea, es un ensayo mucho más abierto y además habla sobre cosas que son súper actuales. Lina Meruán se acaba de ganar el premio José Donoso de la Universidad de Talca, le dieron como $50,000 y pues ella sobre todo se destaca por escribir novelas, pero también tiene varios libros de ensayos que a mí me parece que son ensayos muy, muy chéveres. Solamente he leído Contra los hijos y me gusta mucho porque habla sobre este hecho de la maternidad como algo obligatorio y sobre cómo viven las mujeres la maternidad cuando la sociedad les dice que sí o sí tienen que ser madres, o por ejemplo que si no son madres entonces son personas que no son madres, o sea como que divide las identidades de las mujeres entre las que son
son madres y no. Y eso me parece que es muy bacano. Me parece que ella habla sobre ideas que son muy chéveres. Entonces, recomendadísimo, Lina Meruán contra los hijos de día sábado deportivo. Una novela que yo creo que nos puede ayudar a pensar en los 50 años del golpe de estado al presidente Salvador Allende en Chile. Esta es una novela que a mí me parece fantástica desde Pedro Lemebel, que se llama Tengo miedo, torero. Es una novela que cuenta la historia de un personaje que es un hombre gay, que a veces es muy loco, es como una de estas maricas santiaguinas que tanto le gustaban a Lemebel, que se enamora de un muchacho que se llama Carlos, que está planeando un atentado contra el dictador Augusto Pinochet. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta novela y es la forma en que Lemebel construye los personajes del dictador y de su esposa Lucía Iriart para burlarse de ellos. Y pues es una lástima que ese mismo personaje pues no haya llegado a la película que salió hace un par de años, que también es una película bastante buena. Esta es una recomendación para conmemorar los 50 años de la muerte del presidente chileno. Espero que la lean y que la revisen. Si ya la han leído o si tienen algún otro tipo de libro o de película que podamos leer o que podamos ver para conmemorar esta fecha tan especial. Empezó oficialmente la temporada de cine de terror este año en Netflix con una película que uno podría decir que no es una película de terror. O podríamos decir que ya casi está que empieza la temporada, pero esta película sí es una película de vampiros. Que lanzaron justo después de los 50 años del golpe de estado del presidente Salvador Allende y justo antes de las fiestas patrias en Chile. Entonces me parece que es como uno de esos momentos cósmicos para lanzar una película de vampiros sobre Augusto Pinochet. En una fotografía fantástica, pero además juega un poquito como con esa idea de qué pasaría si uno asumiera que todas esas cosas que se dicen sobre la familia de Pinochet son realidad, en términos de los mitos que hay alrededor de ellos, pero también sobre todas esas cosas que la gente dice que se robaron y sobre todo eso que sí sucedió durante la dictadura. Es una sátira fantástica con unas actuaciones que me parecieron súper chéveres, además porque está como toda la gran plana del cine chileno ahí metidos en esa película de Pablo Larraín. Yo la hiper recomiendo, me parece que está súper buena. Y además me gusta esta idea como de pensar en esta figura histórica como un vampiro, no tanto porque haya chupado sangre, sino porque es una figura que no desaparece. No importa cuántos años o cuántas décadas pasen después del golpe de estado. Augusto Pinochet sigue por ahí merodeando en la historia y cada vez que se toma una decisión, cada vez que algo sucede que tiene que ver con Chile, cada vez que hay un hito importante, es la figura que está ahí encima de todo. Si se toman decisiones tienen que ver con Pinochet, son en contra de Pinochet o a favor de Pinochet, y por eso me pareció que es una película tan bacana. Está en Netflix, no se la pierdan, y si ya la vieron, pues déjenme un comentario a ver cómo les pareció. Resulta que se estrenó esta semana La caída de la casa de Usher, que es como una serie en Netflix, está como Succession, es muy parecida a Succession, pero con muertos, fantasmas y aparecidos, y está bien asustadora. Esa serie, junto con otros dos, tienen en común una persona que se llama Mike Flanagan, que es un guionista, productor y director que está ahora sí súper de moda en Netflix y está como en todas partes y está bastante chévere. Y pues él no solamente ha dirigido esa, sino que ha dirigido otras series más que están basadas en grandes obras de la literatura. Por ejemplo, esta que se llama La caída de la casa de Usher está basada en el cuento de Edgar Allan Poe. La otra serie, que es La maldición de Hill House, está basada en la novela de Shirley Jackson, que se llama así, que es una novela que es súper famosa de terror. Y La maldición de Bly Manor, que es la otra serie que está chévere, que está basada en la novela The Turn of the Screw de Henry James, que es una novela de terror así como súper conocida. Además, otra cosa que tienen en común estas series es que cuentan historias familiares. El tipo de narración es el que se va devolviendo, le va contando uno episodios hacia atrás, para como quitándole capas a una cebolla, revelarle a uno cuál es el trauma que está causando esas apariciones, esos muertos y esos fantasmas, y que es como esas muertes que están por allá atravesadas, que son bastante interesantes. A mí ese tipo de contar historias me parece muy chévere y por eso recomiendo estas series de Mike Flanagan, porque están muy bacanas. Y pues si quieren dejarme algunas recomendaciones aquí en los comentarios de series de terror para ver este octubre, se los agradecería. 3 episodios de Black Mirror que están relacionados con los temas que trabaja Marta Peirano en El enemigo conoce el sistema. Después de haber leído los ensayos de Marta Peirano en los que habla sobre la extrema vigilancia, la ultravigilancia que tienen algunos gobiernos y además empresas a través de nuestro teléfono celular y del internet, me puse a pensar como que eso me parecía como muy extraño, que no era como algo que pudiera pasar en la vida real, y pues me pareció algo como muy de ciencia ficción. Entonces me acordé de Black Mirror y pensé en 3 episodios que están relacionados con ese tema. El tercer episodio de la primera temporada, que es el final, se llama The Entire History of You y sucede o transcurre en una realidad alternativa en el futuro, como en el 2050, en el que la gente tiene un dispositivo que registra todo lo que ve y pues las personas tienen luego la posibilidad de acceder a eso para poderlo luego volver a ver. Entonces uno todo lo que vive, todo lo que ve lo puede volver a ver ahí.
Crocodile es el tercer episodio de la cuarta temporada. Es un episodio que a la gente no le gustaba mucho y no tiene como muchas positive reviews, pero resulta que en este episodio existe una tecnología que se llama Recaller que le permite a las empresas de seguros, a las aseguradoras, acceder a los recuerdos de las personas para poder verificar si los reclamos que le están haciendo a las empresas son verdaderos o si están haciendo un fraude. Y ese último capítulo inquietante del Nosedive es el primer episodio de la tercera temporada, en el que la gente tiene en su teléfono celular una aplicación con la que se califica mutuamente. Venga, les cuento un cuento de terror en la playa. Resulta que cuando yo vengo a Santa Marta me devuelve un montón de recuerdos, porque como yo aquí me la he pasado leyendo y siempre traigo libros, entonces cuando llego a Santa Marta me pasa que se me viene como a la mente todos estos personajes o estas historias que he leído acá. Una de esas es de una novela que se llama La mujer de arena o La mujer en las dunas de Kobo Obe. Resulta que esta es una historia súper buena. Ese libro a mí me gustó un montón. Y es la historia de un entomólogo que se va de paseo, así como uno viene aquí de Santa Marta a la playa, como a ver la arenita y todo, y llega a este pueblo a buscar un bichito que le gustaba mucho, que sabía que ahí estaba, y no lo dejan volver a salir nunca. El tipo no puede volver a salir por algún tipo de engaño. El tipo se queda atrapado en ese pueblo y termina metido en una casa, obligado a palear arena, toda la arena que se está metiendo en la casa, donde termina viviendo con una señora que él se le mete por el techo y por las ventanas. Entonces es esta sensación horrible de una persona que está atrapada. Después de haberse ido a pasar unas vacaciones deliciosas, termina metido en una casa sacando arena con una pala. Y les dejo el resto del cuento para que ustedes lo vean. Hay una película, la película yo la vi en YouTube y me parece que es súper buena también, porque muestra muy bien cómo sucede todo el asunto de quedarse atrapado en unas vacaciones. Déjenme en los comentarios si ya lo vieron, si ya lo conocen, o si hay algún otro libro o una novela corta japonesa que me quieran recomendar. Estoy súper emocionado porque después de 5 meses terminé de leer El espía del Inca. Este fue un viaje que empezó en un vuelo de Bogotá a Lima y terminó en otro vuelo de Santa Marta a Bogotá. Periodo en el que no leí absolutamente nada más. Me costó, fue difícil porque es una novela súper larga, súper densa, pero quiero contarles por qué esta novela es tan impresionante. La primera razón por la que yo pienso que esta novela es tan brutal es que responde como esa pregunta que en algún momento se hizo Vargas Llosa, y es como en qué momento fue que todo se fue al traste en Perú y en Latinoamérica. Y parece que esta novela, como es narrada desde el punto de vista de los perdedores en la guerra de la conquista, cuando llegaron los españoles, lo que sucede es que, lo que nos dice Rafael Dumet, es que todo se fue a la basura cuando los españoles impusieron su cultura. Lo que existía aquí, lo que existía en Perú antes de la llegada de los españoles, era un imperio tan impresionante que lo que hicieron los españoles fue destruirlo. Y él parece que lo que nos dice la novela, lo que le cuenta a uno la novela en una forma tan detallada, es como los españoles tuvieron que hacer un esfuerzo gigante para destruir un imperio que era muy grande. ¿Por qué? Pues era un imperio muy civilizado, y parece que el momento en el que todo se fue a la miércoles fue ahí, cuando llegaron los españoles. Pero esa destrucción no la pudieron hacer solos, no fue algo que ellos hicieran con Jesús y con las armas, sino que para poder hacerlo tuvieron que contar con la ayuda de los locales. Y si hablamos de librerías que nos gustan, resulta que tengo este libro que compré en Lima en una librería en San Isidro, pero más tarde les voy a decir qué libro es y por qué lo compré. Pero resulta que yo esperaba un poquito que en Lima me pasara algo que me había pasado en Ciudad de México. En Lima estuve buscando librerías un montón y resulta que no encontré muchas. Encontré una librería que era como una especie de café librería, y cuando llegué estaba cerrado, porque yo no sabía que en Lima como que cierran todo los lunes. Y nos pegamos con Marco una caminada gigante buscando una librería que era como un lugar muy especial, que lo vimos en Google Maps y llegamos y estaba cerrado. Y yo pensaba que en Lima me iba a ser fácil como encontrar librerías, y resulta que no. Yo no sé si los limeños de pronto sepan, o si quieren recomendarme en los comentarios más librerías que pueda visitar si algún día vuelvo a Lima. Pero yo pensaba que me iba a pasar algo parecido con lo que me pasó en Ciudad de México. Antes de ir a Ciudad de México, yo estuve charlando con una amiga y me recomendó ir a la calle Donceles, y resulta que fuimos a la calle Donceles y había un montón de librerías de libros usados. Y además, pues todas esas librerías estaban llenas de gatos, cosa más rara que nunca. Pero también en Ciudad de México hay grandes librerías, cafés, librerías que son impresionantes. Entonces les quedo pendiente de contarles qué libro compré en Lima. Luego les cuento de todos los libros que compré en Ciudad de México y les voy a dejar como unas fotos para que vean. Y dejen de recomendaciones de librería para visitar. Por lo que fue durante el año 2015 en mi departamento. Quizás el único año donde me sentí una persona estable en la vida. En el recuerdo, como aquellos meses que compartimos la comida, la cama, los cuerpos y el wifi, en el centro de Santiago de Chile, llegaba sudado.
Te recordé todavía con el pelo largo de suramericano. De nuevo venías a pedir un libro prestado que te ayudara a entender lo político de tu género utópico en construcción. Te lo pasé diciéndote eres terrible y monstruosa, pidiéndote que durmiéramos juntos y me acompañaras a pensar mis miedos. Entonces lo que yo hice en la portada, que es Luxury, Brie y todo, en esta edición, yo hago una intervención de Santa Marta Dominadora, que es una metresa muy querida en Dominicana. Pero claro, es que Santa Marta es muy fuerte, porque esa sensualidad aparece como en una cosa familiar, porque tú aprendes la santería en tu casa, te la enseña tu abuela, tu mamá. Y Santa Marta es la que tiene que ver y que cuida a las mujeres que mueren en labor de parto y las niñas. Pero en ese mismo cementerio que aparece, por ejemplo, en la novela Chapeo, cuando yo era baby, mi abuela era de Villajuana y cuando no íbamos para Villamella, pasábamos por el cementerio en la noche y ahí estaban las travestis ejerciendo el trabajo sexual. Bueno, no, nos llamamos Mano Armada, somos Edwin y yo, que está aquí escondido de las cámaras. Somos esposos hace muchos años, tenemos aquí unos vendedores que son nuestros hijos de nuestro amigo. Yo he hecho, digamos, varias producciones editoriales con otras editoriales, Edwin también, y decidimos hace un par de años tener un sellito de nosotros para empezar a hacer coediciones con otras personas, a hacer algunas ediciones propias. ¿Cuál es la estrella que tienen ustedes hoy de venta aquí en Arbo? Lo que más se ha vendido es el libro de Cosas Negras, que es una versión nueva de un libro que hizo Edwin hace muchos años. Y lo que a mí más me gusta, además del libro de Cosas Negras y de las estampas que también son hechas por nosotros para algunas de esas, específicamente para esta feria, pues a mí me gustan las maletas, porque es como una manera de llevar el contenido al hombro. Tanto esta que es la propaganda negra, que es un trabajo de Edwin, como las de María Cano, que son derivadas del proyecto de Rojo con Rojo. Bueno, y este mural que lo hicimos con Bruja Rizo y que es un mural portátil para uno ponerlo como Pepe Pegotero en la casa, es un seriado de 20 murales con la estampa, viene con el libro. Les voy a dejar un reto de lectura navideña, un textico así bien poderoso, bien humano, bien sencillo, bien duro pero bien hermoso, que se llama Tonada Pascuera de Pedro Lemebel. Yo me lo encontré, lo tengo acá en este libro que se llama Serenata Cafiola. Son unos textos hermosísimos como de esa gran prosa hermosa de Pedro Lemebel, pero yo creo que se encuentra fácil en internet. Mírenlo, léanlo y cuéntenme cómo les parece. Es un texto así como para pensar en nuestras mamás, pensar en la Navidad, pero sobre todo pensar en esas Navidades extrañas con calor del hemisferio sur. Ese es mi reto de lectura navideña. Es un texto chiquito, pero bien poderoso. Ay, aquí están las cosas buenas y las cosas malas de Leave the World Behind. Se estrenó como la semana pasada, hace 15 días, esta película de Netflix protagonizada por Julia Roberts y por otros actores súper buenos, y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Una cosa buena, lo tiene aún sentado al borde de la cama esperando a ver qué pasa toda la película. Bien. Cosa mala. Es una película de zombies sin que sea una película de zombies. O sea, sigue toda la estructura de una película de zombies. Hay apocalipsis, hay final del sistema sociopolítico, económico, hay final del sistema médico, pero no es una película de zombies. O sea, es igual que todas las películas de zombies que uno ya ha visto, solamente que Julia Roberts efectivamente no va a protagonizar una película de zombies. Otra cosa buena, Julia Roberts se ve como una persona normal. Eso me parece fascinante. O sea, la vieja tiene arrugas, no tiene como un botox excesivo, se ve normal, no como Jennifer Aniston en The Morning Show, que uno todo el tiempo está mirando en qué escenas tiene más filtro CGI y menos filtro CGI. O sea, es que todo el tiempo uno está viendo a ver dónde es que se pone borrosa para ver si se ve como una persona normal. No, Julia Roberts, fascinante, súper chévere, un papel ahí mediocre, pero bueno. Otra cosa mala, pues es que sigue todas esas como esas estructuras de las películas de Netflix ahora, que le cuentan a uno un poquito con la esperanza de que uno se imagine el resto de la película, y eso es como aburrido. Yo la verdad les diría, piérdansela, no tienen que verla, no es una película buena ni fascinante, es una película entretenida y ya. Si no les gustó o si les gustó, déjenme en los comentarios. ¡Gracias! Ese rato, por eso dije allí, soy regañón, perdonarán que soy regañón, que no es mi tierra, pero gracias a los mayores que me han acogido, que de aquí a mañana usted también tendrá que ir a regañar a mi pueblo, porque también en mi pueblo hay algunos torcidos. Entonces, para no alargar más,
buscar por defensa de la vida. ¿Se comprometen? Sí. A ver, no solo aplausos arriba, a ver, arriba, arriba, arriba. Eso, compañeros, es un compromiso de aquí en adelante, compañeros. Aquí está el duende. Bueno,